Pensar la realidad desde una lógica lineal, evolutiva, ha sido una herencia que hemos recibido de la modernidad científica, en particular del mecanicismo newtoniano y el racionalismo cartesiano, confirmados una y otra vez en los siglos subsiguientes por Darwin, Hegel, Marx, Comte, Weber, entre muchos otros, que han interpretado la realidad como un asunto de acumulación de etapas progresivas, unas mejores que las otras. Legado este que recoge la ciencia moderna y que en las ciencias sociales se manifiesta desde el positivismo y cuantitativismo, como una expresión de la búsqueda de certidumbres que el ser humano ha buscado en toda su historia y en particular en este momento lo busca mediante datos y lógicas exactas y explicativas. Estas visiones lineales, que descuidan la comprensión de los fenómenos complejos, insertos en lo más profundo de las realidades, es lo que aborda el maestro Edgar Morin en su texto Hacia dónde va el mundo, que fue editado en el año 2011. Del maestro, sociólogo, antropólogo, epistemólogo, que plantea la propuesta de la teoría de la complejidad. Ya hemos tenido varias lecturas y hemos hablado de su legado científico. Pero nos sobra mencionar de él que se ha convertido en uno de los últimos sabios críticos de una modernidad extractivista de los bienes naturales para potenciar el denominado bienestar y los placeres humanos, y que en sus últimos escritos, después de una vasta construcción epistémica, contribuye a la reflexión ética y axiológica de la humanidad. Del maestro Edgar Morin abordaremos un primer capítulo denominado La interdependencia pasado, presente, futuro. Un cordial saludo a todos y todas, aquellos y aquellas motivados por las teorías críticas, la sustentabilidad, la sostenibilidad, los planteamientos disruptivos al desarrollo y a los planteamientos hegemónicos de la modernidad. Soy Wilfer Ceballos Betancourt. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. ¿Hacia dónde va el mundo? La interdependencia, pasado, presente, futuro. La perspectiva de los años 60 planteaba que el pasado era archiconocido, que el presente era lógicamente conocido, que la base de nuestras sociedades era estable y que sobre estos fundamentos asegurados el porvenir se forjaba en y por el desarrollo de las tendencias dominantes de la economía, de la técnica, de la ciencia. Así, el pensamiento tecnoburocrático creía que podía prever el porvenir. Creía incluso, en su optimismo idiota, que el siglo XXI iba a recolectar los frutos maduros del progreso de la humanidad. Pero de hecho, las perspectivas han edificado un futuro imaginario a partir de un presente abstracto. Un pseudo presente, cebado de hormonas, les ha hecho las veces de futuro. Las herramientas groseras, mutiladas, mutilantes, que les sirve para percibir, concebir lo real. Los han vuelto ciegos, no solo a lo imprevisible, sino también a lo previsible. No me resisto al placer de citar al experto de los expertos, Robert Gribat, presidente de las Sociedades Estadísticas de Francia. Abro comillas. Los expertos se han equivocado regularmente desde hace 20 años. Cierro comillas. Es que aquí todavía y sobre todo hace falta, para concebir el devenir histórico, sustituir la concepción simplista, reinante por una concepción compleja. La concepción simplista cree que pasado y presente son conocidos, que los factores de evolución son conocidos, que la causalidad es lineal y por ello que el futuro es previsible. De hecho, hay siempre un juego retroactivo entre presente y pasado, donde no solo el pasado contribuye al conocimiento del presente, lo que es evidente, sino también donde las experiencias del presente contribuyen al conocimiento del pasado y por ello lo transforman. El pasado es construido a partir del presente que se selecciona, lo que a sus ojos es histórico, es decir, precisamente lo que en el pasado se ha desarrollado para producir el presente. La retrospectiva hace así en realidad, y con toda seguridad de prospectiva, el historiador que trata los años 1787-1788 prevé con perspicacia lo que en los eventos de esos años prepara la explosión ulterior, entre paréntesis, evidentemente del todo ignorada por los actores y testigos de ese periodo pre-revolucionario. Así, el pasado cobra sentido a partir de la mirada posterior que le da sentido de la historia, de donde una racionalización incesante e inconsciente que recubre los azares bajo las necesidades transforma lo imprevisto en probable y aniquila lo posible, no realizado bajo la inevitabilidad de lo advenido. Como además el presente se modifica y las experiencias se suceden, hay en cada nuevo presente una refocalización que modifica el pasado, como se ha visto bien en el caso de la Revolución Francesa. No solo reescrita sin cesar en el siglo XIX, sino reescrita más que nunca en el siglo XX a través de las experiencias del socialismo, del bolchevismo, del estalinismo, del libertarismo y de la desestalinización.
En pie de página el autor señala: sabemos perfectamente las fechas y el desarrollo de los acontecimientos de la Revolución Francesa, pero el sentido y el efecto de las acciones decisivas de dicha revolución son todavía objeto de controversia. El terror ha salvado la República. Robespierre y Saint-Just, al golpear a los moderados y a los enragés, han minado, se han hecho los cimientos mismos de la revolución, preparando sin quererlo Thermidor y Bonaparte. Los efectos y los contraefectos se enredan. Asimismo, por otra parte, los fenómenos mal elucidados, como el jacobinismo, son interrogados y nos plantean nuevos interrogantes. Hay fragilidad en el saber histórico más consolidado. Este, como todo saber científico, a pesar de sus correcciones y verificaciones, es puesto en cuestión constante bajo el efecto de nuevos documentos, o mejor aún, de la nueva mirada sobre los documentos antiguos. Volvemos al texto. Así pues, descubrimos una brecha en el pasado, a la que corresponde una brecha en el presente. El conocimiento del presente necesita el conocimiento del pasado, que necesita el conocimiento del presente. Por otra parte, y sobre todo, la ilusión más grande consiste en creer conocer el presente, porque nos encontramos en él. Todo esfuerzo de este libro, en este sentido, está ligado a la dificultad de determinar el rostro del presente. Ahora bien, el futuro nace del presente, es decir, que la primera dificultad a la hora de pensar el futuro es la dificultad de pensar el presente. La ceguera del presente nos vuelve ipso facto ciegos al futuro. Así era patente después de 1950 que situábamos nuestra economía bajo la dependencia del petróleo, el cual dependía de naciones cada vez menos dependientes de Occidente, que a su vez se volvía vitalmente dependiente de lo que antes se encontraba bajo su dependencia. Lo sorprendente es que, excepción aparte, Luis Armand, esto ha pasado desapercibido y ha sido excluido de las previsiones de la época. La perspectiva del presente es, por tanto, necesaria en toda perspectiva. Pero no bastaría con pensar correctamente el presente para ser capaz de prever el futuro. Ciertamente el estado del mundo presente contiene en potencia los estados del mundo futuro, pero contiene gérmenes microscópicos que se desarrollan y que todavía son invisibles a nuestros ojos. Por otra parte, aunque dependan de condiciones preexistentes y por tanto existiendo ya en el presente, las innovaciones, invenciones, creaciones por venir no pueden ser aún concebidas antes de su aparición. Son solo las consecuencias de las creaciones, invenciones actuales, las que pueden ser eventualmente imaginadas. Esta parte decisiva del futuro, por tanto, no ha tomado todavía forma en el mantillo del presente. El futuro, antes de que llegue, está aquí, como nos lo muestra el ejemplo de nuestra dependencia energética, al mismo tiempo que no lo está. El futuro será un cóctel desconocido entre lo previsible y lo imprevisible. A todo esto hay que añadir que el futuro es necesario para el conocimiento del presente. Es él quien va a realizar la selección en el bullicio de acciones, interacciones y retroacciones que constituyen el presente. Es él quien nos desvelará los verdaderos operadores del futuro, a la luz del futuro, que se convierten en presente y hace del presente un pasado. Los actores principales del presente entran en la sombra, se convierten en comparsas, en actores secundarios, mientras salen de la sombra, del bastidor, de debajo de la mesa, de detrás de las cortinas, los verdaderos jugadores en el juego del tiempo. Así pues, el conocimiento del presente es necesario para el conocimiento del futuro, el cual es necesario a su vez para el conocimiento del presente. Se trata de decir, por tanto, que el conocimiento del pasado y del presente son incompletos, como lo es el conocimiento del futuro, y que estos conocimientos son interdependientes. El conocimiento del pasado está subordinado al presente, cuyo conocimiento está subordinado al futuro. Nos hace falta, por tanto, abandonar el esquema simplificador de que es aparentemente evidente, lineal, pasado, presente, futuro, por una concepción mucho más compleja, en el que el pasado condiciona el presente condiciona el pasado condiciona el presente condiciona el futuro, y el futuro condiciona presente y pasado. Dicha concepción, mediante las incertidumbres que aporta en lo que está aparentemente asegurado, el pasado y el presente, parece deber anular toda tentativa de prever el futuro. De hecho, desvela la nulidad en las perspectivas y futurologías que pretendían fundarse en la base del presente. Nos hace renunciar ciertamente a toda visión asegurada del futuro, pero habría sido una locura creer que una perspectiva pueda sustituir con la misma seguridad la predicción de los profetas o de los astrólogos. Apela a un gran y difícil esfuerzo, el de hacer intercomunicar nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, de forma que se constituya un bucle generador de conocimiento más lúcido del presente y de proyecciones suficientemente inciertas sobre el futuro. Para esto disponemos de un instrumento de unión que es el conocimiento de los principios de lo que hace pasar del pasado al presente y del presente al futuro. Es decir, que permite concebir la evolución histórica. La evolución no obedece ni a las leyes ni a un determinismo preponderante.
La evolución no es mecánica ni lineal. No hay un factor dominante y permanente que la dirija. El futuro sería, efectivamente, muy cómodo de predecir si la evolución dependiera de un factor predominante y de una causalidad lineal. Nos hace falta, por el contrario, partir de la inepcia de toda predicción fundada, en una concepción evolutiva también simplista. La realidad social es multidimensional, consta de factores demográficos, económicos, técnicos, políticos, ideológicos. Algunos pueden dominar en un momento, pero lo dominante es rotativo. La dialéctica no camina ni sobre los pies ni sobre la cabeza, sino que gira porque es, ante todo, un juego de interrogaciones, es decir, un bucle en movimiento perpetuo. Hay que decir también, con contundencia, que todo lo que es evolutivo obedece a un principio policausal. La causalidad es una policausalidad, donde no solo éstas se entremezclan y combaten entre ellas, sino también donde todo proceso autónomo produce su causalidad, propia a la vez que padece las determinaciones exteriores. Es decir, consta de una auto-exocausalidad compleja. Auto-exocausalidad compleja. Al mismo tiempo, lo hemos visto en este libro y en otro lugar. Recomiendo el método 1, páginas 257 a la 271, y el método 2, páginas 81 a la 83. Las acciones derivan, desvían, invierten su sentido, provocan reacciones y contradicciones que las sumergen. De aquí los efectos boomerang, donde el tiro viene a golpear no al enemigo, sino al autor, y los efectos perversos de lo que comenzamos a percibir el hormigueo. Finalmente, las invenciones, las innovaciones, las creaciones, las técnicas culturales e ideológicas aparecen, modifican la evolución, incluso la revolucionan y hacen evolucionar desde ese momento los principios de la evolución. Las innovaciones, creaciones constituyen desviaciones que pueden amplificarse y se fortalecen en tendencias, que o bien pueden introducirse en la tendencia dominante y modificar la orientación, o bien pueden sustituirla. Así, una evolución sea biológica, sociológica o política, no es nunca frontal ni regular. La historia no avanza en torrente como un río, brota de forma marginal, se desarrolla de forma desviada según el siguiente esquema. De innovación se dirige a desviación, de la cual se dirige a tendencia, de la cual se dirige una nueva norma u ortodoxia. El paso de la desviación es, al mismo tiempo, una bifurcación, de donde puede nacer un cisma y donde se desarrollan nuevas formas, sismo-morfogénesis. Las oposiciones pueden conducir a conflictos. Las nuevas tendencias se desarrollan arruinando las antiguas estructuras, culturas, instituciones. El capitalismo, por ejemplo, no ha nacido frontalmente del desarrollo de las fuerzas productivas del mundo feudal. Como ha demostrado Bachelet, ha aparecido en primer lugar como parásito en la sociedad feudal, donde se ha auto-eco-desarrollado, corrompiendo y descomponiendo dicha sociedad. Así, el juego del devenir es de una prodigiosa complejidad. La historia innova, se desvía, titubea, cambia de raíl, gira. La contracorriente suscitada por una corriente se mezcla con la corriente y lo desviado se convierte en lo corriente. La evolución es deriva, desviación, creación y es también rupturas, perturbaciones, crisis. El desarrollo de la industria se ha hecho no sobre el suelo de la civilización precedente, sino transformando de arriba abajo la sociedad tradicional, deportando en masa a los campesinos a los suburbios, rompiendo los lazos y las solidaridades bajo la relación monetaria, arruinando las culturas milenarias. Hay además ocurrencias históricas críticas inciertas, donde la historia vacila, bien sea bajo el empuje de fuerzas contrarias que se anulan entre sí temporalmente, o en los momentos de encrucijada, donde se operan las elecciones, se abren las sucesiones, o en las bifurcaciones que se presentan. Entonces hace falta una inflexión inicial muy débil, un desplazamiento mínimo, un azar, una o algunas decisiones para que todo el curso sea desviado. Hoy en día, además, la historia lleva en sus flancos una carga explosiva mortal y podría explotar en pleno vuelo. Así, en el juego del torbellino de innovaciones, desvíos, tendencias, contratendencias, sismogénesis, morfogénesis, conflictos, crisis, transformaciones, que es el juego del devenir, se producen sin cesar desvíos y cambios en los procesos, permutación de los fines convirtiéndose en medios, transformación de los productos principales en subproductos y viceversa. Así, la polución, subproducto de la industrialización, puede convertirse en un producto principal. Las ventajas vitales de la reducción de la mortalidad infantil pueden comportar los peligros mortales del crecimiento demográfico excesivo. Y todo esto, de nuevo, puede invertirse dependiendo de si corregimos o bonificamos la técnica, si multiplicamos la producción de sustancias y mejoramos su reparto. Así, ningún factor puede considerarse permanente, estable, constante, aislable, en el examen concreto del devenir. Y por lo tanto, nada puede ser predicho de forma segura. Todo debe ser presagiado condicionalmente. Por todas las razones indicadas más arriba,
La evolución no sigue mucho el proceso que aparece probable un determinado presente. Este no conoce la innovación que aún no ha llegado. No ve los gérmenes aún microscópicos que van a conocer un desarrollo acelerado. No sabría prever los efectos de las innombrables interretroacciones que constituyen la verdadera causalidad compleja. No percibe todavía las inversiones de sentido y las permutaciones de finalidades que marcarán los procesos futuros. Por consiguiente, el porvenir pertenece más a lo improbable que a lo probable, sobre todo si la evolución continúa de la forma acelerada y múltiple que conoce nuestro siglo. De hecho, el pasado no cesa de indicarnos que la evolución es evolución solo cuando no ha sufrido el proceso probable. Los futurólogos de la era secundaria, venidos de otra galaxia para explorar la Tierra, no habrían predicho que los enormes saurios hiperacorazados que reinaban en nuestro planeta iban a desaparecer algunos minutos cósmicos después de su triunfo, para hacer sitio a pequeños mamíferos desarmados. No habría podido suponer que en el universo vegetal de sobrios hábitos verdes estallarían de pronto flores multicolores. Asimismo, la aventura del Homo sapiens habría sido imprevisible e inconcebible para el futurólogo volviendo a visitar el planeta hace 100.000 años. ¿Y quién, hace menos de 15.000 años, contemplando una diáspora humana de pequeños grupos de cazadores-recolectores seminómadas, sin estado, sin ciudad, sin agricultura, habría podido prever el surgimiento del estado, de la ciudad, del imperio? Es decir, que un principio de incertidumbre irreductible, afecta al futuro. Más aún, la amplitud del devenir hiere de incertidumbre el presente, del que no sabríamos determinar sin duda, él o los sentidos, alcanza el pasado y afecta a toda la aventura humana, que si desemboca en la destrucción atómica, se convierte en fracaso absoluto. El reconocimiento de esta incertidumbre no debe únicamente hacernos renunciar a las previsiones simples y endebles que permitieron hacer fortuna a los institutos futurológicos de los años 60. Debe aportarnos incertidumbre en respuesta a nuestras certezas presentes. Debe hacernos afrontar la gran dificultad central: pensar nuestro presente, es decir, los movimientos de nuestro mundo presente. El gran progreso aportado por los años 70 ha sido el reconocimiento de la incertidumbre, allí donde todo parecía asegurado, reglado, regulado, luego predicable. Los economistas y sociólogos burgueses de los años 60 creían que la sociedad industrial, después postindustrial, reposaba sobre roca, que estábamos prácticamente en el fin de la historia, en el momento de la realización casi última de la sociedad buena, aquello que establece paz, seguridad, bienestar, comodidad para todos sus ciudadanos, y que el devenir, en suma, no era más que la comunicación del presente afectado por una tasa de crecimiento regular. Nuestro simpático sociólogo del ocio no habría siquiera imaginado una, entre comillas, tasa de crecimiento cultural. Por otro lado, el marxismo oficial aseguraba que la revolución fundamental estaba realizada allí donde reinaba el régimen staliniano, identificando con el socialismo real lo que iba a ocurrir. Ahora bien, empezamos a comprender hoy en día que no es solo Occidente el que ha entrado en una crisis económica y cultural, sino que la base de una u otra sociedad deriva y se quiebra, y que el planeta está tanto en trances volcánicos como en vía de desarrollo. Entrevemos que ninguna estrella guía el porvenir, que éste está abierto como nunca lo ha estado en siglos anteriores, ya que conlleva a partir de ahora a la vez la posibilidad de una destrucción de la humanidad y la de un progreso decisivo de ésta. Y entre estas dos posibilidades extremas, todas las combinaciones, todas las mezclas, todas las justaposiciones de progresiones y regresiones son posibles. Tenemos, por tanto, que intentar considerar el bucle pasado, presente, futuro, teniendo en cuenta el sentido de las complejidades propias de la revolución histórica. Prever se convierte desde entonces en explorar el sentido de los torbellinos del presente. No se trata ya de querer controlar el futuro, sino de velar, de acechar con la incertidumbre. ¿Cómo trabajar con esta incertidumbre? Interrogando a este siglo que agoniza. Hemos culminado la lectura del primer capítulo denominado La interdependencia, pasado, presente, futuro, del libro del maestro Edgar Morán, ¿Hacia dónde va el mundo? Continuaremos abordando varias de sus obras en las siguientes lecturas. Espero se encuentren bien.